A través de su batalla espiritual de 43 días, el Padre salió victorioso en las tres grandes pruebas. Después de esto terminó yendo a este lugar, la prisión de Junam. Después de su tiempo en el centro de detención de Daedong y la batalla espiritual de 43 días, el Padre buscó a sus seguidores perdidos. Hubo fenómenos asombrosos de unidad con el Padre verdadero. El entusiasmo de su salón de reuniones se extendió por todo Pyongyang. Ocurrieron muchos milagros y aquellos que escucharon los sermones del Padre se llenaron de alegría. Tuvieron experiencias espirituales que mostraban que el reino de Dios vendría muy pronto. La iglesia ardía en llamas de emoción. Pero afuera, el comunismo crecía fuertemente. Hasta 1947 el Partido Comunista solo se había apoderado de las élites que consideraban burgueses. Tales como líderes religiosos y líderes políticos, y luego los dejaban ir. Pero ahora estaban encarcelando y ejecutando gente en serio. ¿Han oído hablar de cómo era la prisión de Junam? A partir de 1947 se cerró la frontera entre el norte y el sur, en el paralelo 38. En 1947 fue posible cruzar la frontera en secreto. A partir de 1948 fue una nueva era en la que ya no era posible cruzar de un lado a otro. También establecieron la prisión de Junam. En ese momento, el nivel de vida en Corea del Norte era mucho mejor que en el sur. Esto fue porque tenían electricidad. Las plantas eléctricas construidas por Japón en ese momento todavía se utilizan hasta el día de hoy. Corea del Sur no tenía plantas eléctricas, pero el norte tenía electricidad y tenían una fábrica para hacer fertilizante de amoníaco. El fertilizante producido allí se envió a la Unión Soviética y la Unión Soviética envió armas y equipos militares a Corea del Norte. Así es como empezaron a prepararse para la guerra. Tomemos un momento para hablar sobre la vida en la prisión de Junam. A partir de ese momento, la represión comunista hacia los líderes religiosos creció mucho más fuerte. En este momento, los comunistas trabajaron para destruir el cristianismo, volviendo a los cristianos unos contra otros. Dado que los líderes de la iglesia de Jangdaeum asistían a los servicios de adoración del Padre, usaron la iglesia de Jangdaeum. El diezmo en la iglesia de Jangdaeum disminuyó. A medida que más de sus miembros fieles iban a la iglesia del Padre, el funcionamiento de su iglesia se hizo más difícil. Entonces, la iglesia de Jangdaeum pensó que la iglesia del Padre era algo bueno o algo malo. Odiaban la iglesia del Padre. Y los comunistas usaron eso para sembrar malos rumores sobre el Padre. Varias personas recibieron una denuncia conjunta contra el Padre, denunciándolo a las autoridades comunistas. Inventaron historias diciendo que era un espía de Syngman Rhee y que estaba enseñando herejías. Usaron a estas personas para difundir acusaciones falsas sobre el Padre. Entonces, aunque el Padre salió victorioso en su batalla de 43 días, el Padre era un problema para las autoridades comunistas, que estaban trabajando para oprimir la religión y también asegurándose rápidamente de deshacerse de cualquiera que apoyara a la democracia, que querían reprimir a cualquiera que fuera una amenaza para el comunismo. Por eso el Padre fue capturado y encarcelado. Para completar la misión de Jesús como el Mesías que regresa, el Padre tenía una misión crucial que tenía que completar. Pero era imposible con la situación en Corea del Norte en ese momento. Mientras atravesaba sufrimientos como la crucifixión, tuvo que reunir espiritualmente a 12 discípulos para restaurar a los discípulos de Jesús que se habían perdido. Veamos algunas fechas importantes durante este tiempo. El 22 de febrero de 1948, el Padre fue encarcelado en la Oficina de Asuntos Internos de Pyongyang. Lo llamaron y él fue. El 22 de febrero, perdón.
Fue acusado de espiar para Syngman Rhee y perturbar a la sociedad. El padre fue declarado culpable de perturbar a la sociedad y el 4 de abril de 1948 fue confinado en la prisión de Hungnam. Había sido juzgado y condenado, sentenciado a 5 años de prisión. Finalmente pasó 3 años y 8 meses en prisión. El 20 de mayo de 1948 fue enviado al campo de trabajo especial en Bonggun-ri, Hungnam. Había una fábrica de fertilizantes a unos 4 kilómetros de la prisión. El padre fue encarcelado aquí en la prisión de Hungnam. Y todas las mañanas iba a la planta de fertilizantes a trabajar. Y luego, cuando el trabajo había terminado, regresaba aquí por la noche, el mismo horario todos los días. Ingresó al campo de trabajo en 1948. No quedan muchas personas vivas que estuvieron en la cárcel con él. Y aquellos que siguen vivos están en Corea del Norte. Así que no tenemos una manera de averiguar mucho sobre cómo era. Me las arreglé para poder entrevistar a 3 personas que estaban allí: Park Jong-hwa, Kim In-ho y Moon Jong-bin. Les contaré sobre la vida en el campo de trabajo de Hungnam basándome en lo que dijeron estas 3 personas. El día comenzaba cuando se levantaban a las 4 a.m. Luego había un chequeo de 2 horas porque había mucha gente mala entre los presos, que podrían estar planeando fugarse o cometer delitos en la prisión, por lo que todas las mañanas hacían un registro corporal. Luego caminaban 4 kilómetros hasta la fábrica de fertilizantes. Trabajaban en la fábrica desde las 9 a.m. hasta las 5 p.m. y luego caminaban de regreso a la prisión, donde tenían otra búsqueda corporal de 2 horas, y luego iban a sus dormitorios. Eran divididos en equipos de 10 para hacer su trabajo. Se suponía que cada equipo debía llenar 1.300 bolsas de fertilizante cada día. Esta era una enorme cantidad de trabajo para un día. Si no cumplían con su cuota, no recibían sus comidas. Pero estos presos que trabajaban en la fábrica no eran jóvenes como ustedes. Algunos de ellos eran muy viejos, algunos eran jóvenes. Era un grupo muy mixto de hombres. Esta cuota de trabajo no fue algo fácil de completar para ellos. Las bolsas tenían 40 kilogramos cada una, por lo que eran muy pesadas. Había varias partes en el trabajo. Una persona tenía que llenar la bolsa y otra persona la ponía en una carretilla. La siguiente persona la movía a la cinta transportadora. Una persona ataba la bolsa para cerrarla y otra la colocaba en la cinta transportadora. Los trabajos estaban divididos. Este es el tipo de trabajo que hacían. Entrevisté a Park Jong-hwa durante 3 días sobre la comida que les daban en la prisión. También entrevisté a Kim In-ho durante 2 días sobre esto. Cuando la comida era servida, las daban en bolas de arroz. Les daban bolas de arroz. No había muchas guarniciones, solo había una guarnición. Había una gran olla de agua y le ponían sal. Después de mezclar la sal con el agua sabía salada. Así que se mojaban la mano con un poco de agua salada y la ponían sobre el arroz. Esto hacía que las bolas de arroz fueran más sabrosas, pero las bolas de arroz que les daban no estaban hechas con arroz refinado como el arroz que comemos. ¿Saben qué es el mijo? ¿Y el trigo sarraceno? Las bolas de arroz estaban hechas de granos mixtos como el mijo y el trigo sarraceno. Está bien si cocinas los granos como el trigo sarraceno después de quitarles la cáscara, pero las cáscaras todavía estaban allí. Y las cáscaras contienen toxinas. Comer las cáscaras provocaría problemas estomacales. Cuando uno recibía una bola de arroz, ¿cómo se comería esa bola de arroz? Según los testimonios que oí mientras comían, no miraban su comida.
miraban a los prisioneros cerca de ellos. Y si la persona que estaba junto a ellos dejaba caer al suelo un solo grano de su comida, se apresuraban a recogerlo. Esta prisión no se parece en nada a lo que pensamos cuando imaginamos cómo es la prisión. Normalmente, cuando pensamos en una prisión, pensamos en un lugar donde la gente se arrepiente de sus malas acciones, estudia para ser una mejor persona y se prepara para volver a la sociedad. ¿No es así? No este lugar. Era un lugar donde se esperaba que los prisioneros murieran y los guardias no querían desperdiciar balas matándolos. En la prisión de Jungnam esperaban que los prisioneros murieran de todos modos, así que los hacían trabajar sin piedad. En una situación como esa, no hay necesidad de reconocer a nadie o prestar atención a sus circunstancias. El único objetivo que tenían los prisioneros era sobrevivir. Cuando el padre recibió su bola de arroz, él pensó sobre esto. Si me como todo esto, todavía moriré. Entonces durante una semana comió solo la mitad de su bola de arroz y le dio la mitad a uno de los otros prisioneros. Durante una semana comió solo la mitad de su arroz, así que todos pensaron que estaba loco. Es una locura, ¿verdad? El padre estableció ese estándar para sí mismo y se disciplinó. Después de una semana, cuando empezó a comer la bola de arroz entera, se dijo a sí mismo, esos tipos están comiendo solo una bola de arroz, pero yo estoy comiendo dos. De esta manera aumentó su reputación. Un día el padre contrajo fiebre tifoidea. Todo su cuerpo ardía de fiebre, pero trabajaba todo el día moviéndose como una persona borracha, y la gente lo vio tambaleándose con las bolsas de fertilizante. En ese momento, un hombre llamado Pak Jong-hwa, que era uno de los discípulos del padre dentro de la prisión, fue asignado como líder de equipo. Pero no solo un líder de equipo, él era el líder del grupo, el que tenía el trabajo de asignar trabajos a los demás. Por ejemplo, algunas personas palearon fertilizante, algunas ataron las cuerdas, algunas pusieron las bolsas en el transportador, y él tenía el trabajo de decidir estos, no solo para su equipo, sino para todos los equipos. Entre los prisioneros había uno en la posición de líder del grupo. A instancias del padre, Pak Jong-hwa se había fijado la meta de convertirse en el líder del grupo y lo había logrado. Y cuando vio al padre tan enfermo de fiebre tifoidea, realmente le dolió el corazón y las lágrimas llegaron a sus ojos. Al día siguiente, el padre estaba tan enfermo que parecía que estaba a punto de morir, así que Pak Jong-hwa le asignó el trabajo de atar las bolsas cerradas. Esa noche, sabiendo que el padre no había tenido que hacer un trabajo difícil durante el día, Pak Jong-hwa fue a ver al padre, pensando que el padre se habría dado cuenta de que fue él quien asignó al padre el trabajo más fácil. Cuando entró en la habitación del prisionero, el padre le preguntó, ¿cómo pudiste asignarme ese tipo de trabajo? Pak Jong-hwa no entendió lo que el padre quería decir. El padre continuó, si me ayudas con ese tipo de mente humanista, haces una condición para que Satanás me ataque cuando salga de aquí. Él dirá, no lograste vivir y vencer a Jungnam tú mismo. Estás vivo gracias a tu discípulo. El padre explicó que Satanás lo acusaría a él. Pak Jong-hwa vino a ver al padre esperando algún elogio, pero en cambio fue regañado. Al día siguiente, el padre dijo que haría un trabajo más difícil. Dijo que no llenaría las bolsas, ni movería las bolsas, ni las ataría. Pondría las bolsas llenas en la cinta transportadora. Ese es el trabajo más difícil. Al día siguiente, cuando vio al padre colapsar una y otra vez, mientras hacía este difícil trabajo, Pak Jong-hwa lloró amargamente. Intuitivamente se dio cuenta de que el padre realmente no es una persona ordinaria, sino el Hijo de Dios a quien Él ha enviado. No importaba quiénes fueran, todos podían ver el carácter ejemplar del Padre. Hizo el trabajo de los prisioneros mayores cuando no pudieron terminarlo y ayudó no solo a su propio equipo, sino también a los equipos adyacentes a terminar sus cuotas de trabajo. A través de los esfuerzos del Padre, los prisioneros pudieron obtener breves descansos durante su trabajo y finalmente pudieron vivir y ser liberados.
Al vivir este tipo de vida dentro de la prisión, pudo darle a mucha gente esperanza y determinación para sobrevivir. Así es como pudo encontrar a 12 discípulos dentro de la prisión. En segundo lugar, les contaré otra historia sobre su madre, Kim Jong-ye Chungmonim, y su abuela Ok Se-yoon. Un día su madre, Kim Jong-ye, vino a visitar a su padre en prisión. Vino a visitar al padre en prisión. Cuando entrevisté a los primos del padre, escuché algo de la historia, sobre el estado mental de su mamá y cómo se preparó para la visita. En ese momento las cosas eran muy difíciles en su familia, en la familia del padre. El Partido Comunista había confiscado todo, así que la vida era difícil. No fue fácil conseguir ni siquiera una porción de arroz. Su madre iba de casa en casa diciéndole a la gente que necesitaba arroz y granos para hacer misut garu, granos de polvo, para llevar a su hijo, que estaba en prisión, y se les arregló para obtener suficiente arroz y grano de los vecinos para hacer el misut garu, para llevar a la prisión de Jungnam. Ella también había hecho un traje de ropa para el padre, trabajando hasta altas horas de la noche con lágrimas. Mientras viajaba, esperaba con ansias a ver al padre. Pero después de que ella le dio la ropa al padre, justo delante de sus ojos, se lo dio a uno de los prisioneros mayores para que se lo pusiera. El padre verdadero fue demasiado lejos, ¿no? Dándole ropa que su propia madre había pasado muchas noches haciendo para él con sus propias manos, a otra persona más justo enfrente de ella. ¿No sería mejor esperar hasta después de que ella se fuera? Cuando lo hizo justo delante de ella, ¿cómo se sentía su madre? Ella solo comenzó a llorar amargamente, y el padre le dio el misut garu a Pak Jong-hwa y le dijo que lo compartiera con todos. Así que cuando se fue a casa se lamentó. Miré la cara de mi hijo y se veía tan opaca y seca. Parecía que estaba listo para morir y solo le dio la comida y la ropa que traje para que comiera y usara a los otros prisioneros. Leamos juntos lo que el padre le dijo a su madre cuando la vio llorar. No llores porque yo soy tu hijo. Si tuviera que derramar lágrimas en medio de la muerte aquí en prisión, mi padre, que está en los cielos, tendría que derramar sangre y lágrimas por su miserable hijo. Entonces, ¿quién dice que es su padre? Es su padre que está en los cielos. El Padre verdadero cortó todas sus conexiones con la vida física y enfocó todo en su Padre celestial. Incluso en prisión vivió una vida que fue completamente enfocados en los principios del cielo, en las leyes del cielo. Otro día, una de las damas de su iglesia, la abuela Ok Se-yoon, vino a visitarla. Ella le preguntó si había algo que necesitara para su vida en prisión. Dijo que hacía mucho frío, 30 grados bajo cero, y que ayudaría para tener unos calcetines. Después de irse a casa, preguntó por ahí y descubrió que debido al frío intenso había habido mucha gente que tuvieron que cortarse los dedos de los pies debido a la congelación. Durante el frío del invierno no había calcetines disponibles. La abuela Ok Se-yoon preguntó por ahí y descubrió que el cabello humano era bueno para protegerse del frío. En esa época la mujer no se cortaba el pelo porque era algo que habían recibido de sus padres como una herencia, por lo que cortarlo no era tan filial. Sin embargo, se cortó el pelo y ella tejió unos calcetines coreanos usando su cabello. Y ella llevó los calcetines al padre. ¿Qué simboliza esta historia? Mientras Jesús se preparaba para su muerte, para su funeral, María Magdalena vino y ungió sus pies con aceite perfumado, ¿verdad? Y luego ella le limpió los pies con el pelo. Y cuando vieron esto, ¿qué dijeron los discípulos de Jesús? Dijeron que el dinero para ese aceite caro debería haberse sido dado a los pobres. Regañaron a María Magdalena por desperdiciarla, limpiando los pies de Jesús. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Les dijo que no la regañaran porque ella lo estaba ayudando a prepararse para su entierro. Lo que hizo la abuela Ok Se-yoon fue similar a lo que hizo María Magdalena. Y podemos considerar un acto de indemnización revertir el curso del pasado.
El padre sobrevivió su vida en prisión a través de su vida de oración y chongson y fue liberado desde la prisión de Jungnam a las 2 de la madrugada del 14 de octubre de 1950 por el avance de las fuerzas de la ONU de MacArthur que habían desembarcado en Incheon. ¿Qué estaba pasando en la prisión? Habían comenzado a matar a los prisioneros. Los guardias se preparaban para retirarse hacia China. Alinearon a los prisioneros uno detrás del otro, porque si estuvieran alineados uno detrás del otro, cuando les disparaban podían matar no solo al prisionero delantero que estaba delante, sino también a los que estaban detrás con una sola bala. Así que hicieron que los prisioneros se pusieran en fila y luego les dispararon. El turno del padre vendría después. Pero ahora las tropas de la ONU habían avanzado hasta la prisión. A través de este tiempo milagroso, mientras los guardias huían, el padre pudo sobrevivir y ser liberado de la prisión de Jungnam. Debido a esto, podemos llamar a la guerra de Corea una guerra santa. Fue una guerra santa porque rescató al Mesías. Al concluir la historia sobre la prisión de Jungnam, podemos ver que el padre ha seguido su curso para cumplir la voluntad de Dios a través de la práctica del amor, una vida de chongson, una firme relación vertical con Dios y la cooperación del mundo espiritual. A través de esa fundación, en prisión, encontró 12 discípulos. Completó todas las condiciones necesarias de indemnización y recibió al menos 3 elogios del lado de Satanás como prisionero modelo mientras caminaba por su curso público. El 14 de octubre de 1948, el padre fue liberado de la prisión de Jungnam por las acciones de las fuerzas de la ONU. Ahora escuchemos el testimonio de Kim In-ho, quien estuvo en la prisión de Jungnam con el padre y ahora está trabajando con nuestra iglesia como embajador para la paz. La mayoría de la gente no habría compartido su Misudgaru con todos, pero el padre Moon, el reverendo Moon, era diferente de la mayoría de la gente, orando hasta las altas horas de la noche, incluso cuando estaba enfermo, y difundía las palabras sobre la iglesia y la nueva verdad para los que lo rodean. Realmente tenemos que llamarlo santo de la prisión, ¿no? Esta foto fue tomada por un aviador en un bombardero estadounidense, B-29, a las 2 de la madrugada, el 14 de octubre de 1950, justo cuando el padre fue liberado de Jungnam. Muestra a Jesús, el Jesús resucitado. En otras palabras, esta imagen que apareció en el cielo ese día y fue fotografiada por el aviador estadounidense, que simboliza la resurrección del Padre verdadero, la segunda venida de Jesús, que habían sido rescatados de la prisión de Jungnam, como la resurrección de Jesús. Hay mucho en lo que pensar cuando miramos la historia de la prisión de Jungnam. Hemos aprendido algo sobre el curso del Padre verdadero para superar toda adversidad, incluso cuando estamos rodeados de muerte. Muchas gracias.